Vamos con la siguiente clave, el siguiente análisis de esta tarde. Hace ya unos días que ha comenzado la temporada de resultados en Estados Unidos, también aquí en España, pero en Estados Unidos hace más días. Y bueno, como siempre ya lo saben, hemos empezado con los bancos publicando sus cuentas. Por un lado, hemos tenido la gran banca de Wall Street, que ha registrado unos resultados bastante heterogéneos. Por un lado hemos tenido bancos como JP Morgan, disparando su beneficio un 60%, otros como Goldman Sachs o Morgan Stanley, que han visto un beneficio algo menor que el año anterior en el mismo periodo, pero aunque la gran banca es la que más escrutinio siempre se lleva, no hay que olvidar lo ocurrido a principios de este año. Y es que era un poco la manera de culminar 3 años de muchas crisis juntas. Crisis energética, crisis inflacionaria, crisis por la pandemia y ahora, este año hemos tenido crisis bancaria regional en Estados Unidos. Una crisis que se llevó por delante a bancos como Silicon Valley Bank, como Signature Bank, como First Republic Bank, y luego están los que casi se llevan por delante, entre ellos PacWest, que sigue sobreviviendo. PacWest, Western Alliance. De todas maneras, estén atentos porque mañana es el gran día para PacWest. Mañana publica resultados este banco y estoy segura de que va a haber muchísima volatilidad en torno a los resultados de esta compañía. Claro, después de que los depósitos de la entidad se hayan recuperado un poquito tras el desplome del primer trimestre y después de tener que vender grandes carteras de préstamos para conseguir liquidez, hay muchísima expectación sobre lo que pueden salir o cómo pueden salir estos resultados para PacWest, un banco pequeño, un banco mediano de hecho, pero que ahora mismo está en el punto de mira del mercado porque entonces, ya parece que no se habla tanto de él, pero entonces era uno de esos bancos que estaba al borde de la siguiente quiebra. Primero Silicon Valley Bank, Signature Bank, luego First Republic Bank y luego por ahí andaban Western Alliance y PacWest. Pero para adelantarnos un poquito a los resultados de PacWest de mañana, hay que decir que los otros bancos regionales en el punto de mira, que ya han publicado sus resultados del segundo trimestre, han conseguido seguir recuperándose del golpe del mes de marzo y han visto también una entrada significativa de depósitos. Vamos a fijarnos en Western Alliance, también uno de los bancos en la cuerda floja, en lo peor de la crisis bancaria regional, porque en el primer trimestre, voy a ponerles algunas cifras, perdía un 11% de los depósitos, en total 6.100 millones de dólares. En el segundo trimestre recuperaba 3.500 millones, es decir, algo más de la mitad de lo que había perdido en el primer trimestre. Y les digo, y les insisto, en solo un trimestre, con solo un trimestre de diferencia. De hecho, hay expertos que creen que este banco va a conseguir recuperar todo lo perdido por esa crisis bancaria, todo lo perdido en depósitos a finales de este año, porque si ya en un trimestre ha conseguido recuperar la mitad, ¿qué no puede hacer en los otros 2 trimestres que les queda de año 2023? Bueno, mañana en los resultados de PacWest, este va a ser un gran número a tener en cuenta, el número de depósitos, es decir, el dinero que tiene ahora mismo PacWest en depósitos. De momento lo que sabemos es que sus depósitos se han estabilizado bastante, lo están viendo ustedes en ese gráfico que directamente es de PacWest. Hay que recordar que el banco había perdido mucho, más incluso en términos porcentuales, en términos relativos, que Western Alliance. Habíamos dicho que en el primer trimestre Western Alliance había perdido un 11% de todos sus depósitos. Bueno, pues en el caso de PacWest era un 17% de todos sus depósitos. Aquí en términos absolutos es menos que en Western Alliance, pero hay que mirarlo siempre en términos relativos. En términos relativos un 17%, términos absolutos 5.700 millones de dólares de pérdida de depósitos en el primer trimestre. Luego, poco a poco, después del final del primer trimestre, ha ido recuperando unos 700 millones. Aunque la clave en PacWest ha estado en este tiempo en la inyección de liquidez que ha tenido el banco, que depende de cómo lo miremos, puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Recuerden que vendió una cartera de préstamos de 2.600 millones y luego vendió otra cartera de préstamos de 3.500 millones. Esto en el mercado sentó fenomenal a la acción de PacWest, pero claro, ¿por qué? Pues porque esto suponía una inyección de liquidez, más dinero, más liquidez para un banco que lo necesitaba y cuya solvencia también estaba en tela de juicio. Pero claro, ¿qué quiere decir? Que un banco tenga que vender una cartera, 2 concretamente, pero en total de aproximadamente 6.000 millones de dólares, que es más de lo que ha perdido en depósitos en el primer trimestre, para poder seguir adelante en términos de liquidez. No da muy buena imagen, desde luego.
Es verdad que a corto plazo supone una inyección de liquidez para el banco fenomenal, pero no da buena impresión. Aunque hay puntos a favor de PacWest, entre ellos que se espera que, igual que Western Alliance, en este segundo trimestre recupere bastante esos depósitos que perdió en el primero. Otro de los puntos a favor de PacWest, su reducida exposición a un sector muy denostado en los últimos meses, sector del inmobiliario comercial, sobre todo oficinas. Recuerden algún caso que les hemos contado de compañías que estaban tan ansiosas por vender edificios de oficinas que incluso los han vendido con pérdidas. Bueno, pues lo cierto es que si nos fijamos en la acción de PacWest, lleva una caída acumulada en el año de más del 57%. Aunque una cosa es verdad y se lo voy a decir. Desde mínimos de este año hasta ahora, hasta el cierre del pasado viernes, la acción de PacWest se ha triplicado. Se ha multiplicado por 3. Quien hubiera invertido en PacWest en lo peor de 2023, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser lo siguiente en caer, ha triplicado su inversión. Claro, muchos expertos nos dicen, si sigue el camino que ha comenzado ya, por ejemplo, Western Alliance, mucho ojo, porque podría estar a puntito de que mañana veamos un día, una jornada muy positiva para PacWest. Veremos porque con este tipo de acciones, desde luego que puede haber mucha volatilidad y puede ser que el dato no exceda las expectativas que tiene el mercado y por lo tanto haya una caída más que una subida. Desde luego lo que va a haber es volatilidad. Así que mañana muy pendientes a PacWest, que publica resultados y ya muchos nos lo dicen. Lo peor de la crisis bancaria parece que ya ha terminado, también porque la Reserva Federal ha hecho mucho para que así sea. Pero habrá que ver si de verdad en los bancos estamos viendo que eso ha terminado, porque recuerden, eso de vender carteras de préstamos para obtener liquidez puede ser positivo en el corto plazo, pero ¿qué te dice de un banco que tiene que vender activos para poder seguir existiendo? Ahí lo dejo. Antes de nada, antes de terminar estas claves de la tarde, vamos con ese último análisis que vamos a hacer en la jornada de hoy.